Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tejer en Amigurumis, yo soy Karen y hoy vamos a aprender a tejer estos hermosos arbolitos de Navidad. Es una excelente propuesta para generar ingresos o para regalar. Yo lo hice a modo de colgante para ponerlo en el arbolito, pero se le puede poner una argollita de llavero o también más largo y puede ser un colgante para el carro. No sé ustedes qué uso le darían. Lo más chévere de este proyecto es que vamos a reciclar o le vamos a dar uso, mejor dicho, a todas esas hebras de hilos que nos han quedado de proyectos pasados. Vamos a hacer las combinaciones que más nos gusten. Por aquí miren este tan bonito, me da la impresión como de un pastelito. Siento que la Navidad es muy tradicional y en estos colores que son rojo, verde, dorado, blanco se ve pues siempre muy bonito. Sin embargo, esto va a depender de los hilos que ustedes tengan y la creatividad que le quieran imprimir. Tejí esta combinación y también esta otra para darles a ustedes idea más o menos de lo que podemos crear. Les voy a presentar los materiales. Para este arbolito voy a utilizar estos hilos, una combinación de gama de verdes. El hilo que estoy usando tiene aproximadamente un grosor de 2.5 milímetros y voy a usar una aguja del mismo tamaño. Y para hacer las decoraciones tengo aquí pedacitos de hilo blanco, dorado y rojo. Necesitamos adicionalmente la aguja lanera y también vamos a ocupar silicón caliente. Estaba olvidando, necesitamos hilo café para hacer el tronco del pino. Empecemos con el tutorial. Iniciamos con la parte de abajo, que es la más grande. Vamos a hacer un nudo corredizo y aquí haremos 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Para la primera vuelta nos vamos a regresar tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos disponibles. Vamos a dejar libre la última cadena y enganchamos el primer punto bajo aquí, en la segunda cadena después del gancho. En total tendremos 16 puntos bajos. Para la vuelta número 2 giramos el tejido y empezamos a hacer disminuciones al principio y al final. Pero como tal no vamos a disminuir, sino que nos vamos a saltar el primer punto. Aquí este es el primero y aquí sería el segundo. Aquí hago el primer punto bajo y continúo tejiendo puntos bajos hasta llegar aquí al antepenúltimo punto. Tejo este puntico y el siguiente lo voy a saltar y engancho el último punto aquí, en el último punto. Así haremos estas disminuciones. En esta vuelta número 2 quedamos con 14 puntos, giramos y en la vuelta número 3 vamos a hacer los mismos 14 puntos. Así que inicio aquí en el primero y voy tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos bajos de base hasta llegar aquí al último punto. Si ustedes creen que necesitan marcadores de punto, úsenlos para que no se vayan a confundir. Iniciamos la vuelta número 4, giramos y vamos a hacer de nuevo disminución. Paso aquí al segundo punto y sigo tejiendo hasta llegar acá. Este es el último punto y este es el punto que tengo que saltar y ahí se crearía la disminución. Esta vuelta queda con 12 puntos bajos. Iniciamos la vuelta número 5, giramos y vamos a hacer los mismos 12 puntos bajos. Empiezo tejiendo en el primer punto bajo y continúo así hasta llegar al final. Vuelta 6, giro y vamos a hacer la disminución. Hago el primer punto aquí en el segundo punto, continúo tejiendo hasta llegar aquí al antepenúltimo punto. Este es el último que tejo y este es el que voy a saltar. La vuelta queda con 10 puntos bajos. Como se dieron cuenta, la dinámica que venimos trabajando es una vuelta de disminución, una vuelta completa, una vuelta de disminución, una vuelta completa. Vuelta 7, tejo los mismos 10 puntos bajos. Vuelta 8, hacemos disminución, tejo el primer punto bajo en el segundo punto bajo de base y continúo tejiendo hasta llegar a la disminución del final. En esta vuelta tendremos 8 puntos bajos. Vuelta 9, giro y tejo los mismos 8 puntos bajos. Y así finalizamos esta vuelta. En el último punto hago una cadenita y podemos cortar, dejamos lo suficientemente larga para poder esconderla.
De una vez vamos a hacer el borde decorativo. Ustedes eligen si lo hacen con el mismo color o le pueden hacer, así como hice en este modelo, borde blanco. Lo tomamos de esta forma, añado la hebra e iremos escondiendo las hebritas. Voy a hacer una cadenita y empezaremos a trabajar puntos abanicos con puntos medios altos o medias varetas. Tomo lazada, en el siguiente punto disponible, o sea, en el segundo, voy a entrar y voy a hacer 5 medias varetas. Una, tomo lazada, ingreso, traigo lazada y cierro los 3 bucles sobre la aguja. 2, 3, 4 y 5. En la base voy a saltar un punto y en el siguiente hago un punto deslizado. Haremos otro abanico, tomo lazada, salto este punto y me paso al siguiente. Haremos nuevamente 5 medias varetas. Y así iremos intercalando abanicos y puntos deslizados, dejando libre en la base un punto, hasta llegar al final. En total tendremos 4 abanicos. Y en el último punto engancho con un punto deslizado. Tenemos lista la primera parte, vamos a hacer la segunda. Iniciamos con un nudo corredizo, hacemos 13 cadenas. Y continuamos con la misma dinámica. En esta primera vuelta vamos a hacer los 12 puntos completos. 1, 2, así hasta llegar aquí al inicio. Iniciamos la vuelta 2, haremos la disminución correspondiente, que es saltar el primer punto bajo y el antepenúltimo. En esta vuelta tendremos 10 puntos bajos. Vuelta 3, giro y realizo mis 10 puntos bajos. Vuelta 4, disminuimos y en esta vuelta tendremos 8 puntos bajos. Vuelta 5, tejemos los 8 puntos bajos. Vuelta 6, giramos, hacemos disminución al principio y al final y obtendremos 6 puntos bajos. Vuelta 7 y última, tejemos completos los 6 puntos bajos, dejamos largo para poder esconder y haremos de una vez el borde. Ingreso en el primer punto, traigo la hebra, cadenita y repetimos el mismo proceso que con la primera parte. Tomo lazada, en el siguiente punto disponible, aquí, hacemos grupo de 5 medias varetas o 5 medios puntos altos y dejamos en la base un punto de separación entre los abanicos y los puntos deslizados. En esta vuelta nos van a quedar 3 abanicos. Iniciamos la copa, voy a hacer un nudo corredizo y tejeré 11 puntos cadena. Nos regresamos tejiendo puntos bajos a partir de la segunda cadena después de la aguja y en total tendremos en esta primera vuelta 10 puntos bajos. En la vuelta 2 nos corresponde hacer disminución, saltamos el primer punto y continuamos tejiendo hasta saltar el antepenúltimo. Finalizamos con 8 puntos bajos esta segunda vuelta. Vuelta 3, giramos, tejeremos los 8 puntos bajos. Vuelta 4, giro, hacemos disminuciones. Tendremos al final 6 puntos bajos. Vuelta 5, giramos, tejemos 6 puntos bajos.
Vuelta 6, giramos, hacemos disminuciones. Al principio y al final tendremos 4 puntos bajos. Vuelta 7, 4 puntos bajos. En la vuelta 8 tendremos que hacer disminución. Giro, empiezo la vuelta 8 y haremos solamente 2 puntos, uno aquí, uno al final. En la vuelta 9 giro y tejo un punto bajo aquí en este punto que se ve disponible y levantamos la cadena para colgar. Voy a tejer 36 cadenas, ustedes tejen según qué tan largo quieren que quede colgado. Y si no quieren que sea colgante, ahí van a finalizar para ponerle, no sé, una argollita, o se me está ocurriendo que también podemos hacer una guirnalda. Cuando las tenga listas, voy a asegurar con un punto deslizado en la base, me aseguro que las cadenitas estén derechitas, ingreso, pasamos el punto deslizado, hacemos un nudito y podemos esconder la hebra. Bueno, primero la tenemos que cortar, pero de aquí ya se puede esconder. Vamos a tejer el borde. Para este borde vamos a hacer una modificación en la cantidad de puntos y en los espacios que vamos a dejar para que nos quepan 3 abanicos. Ingreso en el primer punto, traigo hebra, cadena. En el primer punto disponible voy a hacer un grupito de 4 puntos medios altos o 4 medias varetas. En el siguiente punto lo salto, paso al que sigue, hago punto deslizado, tomo lazada y no me voy a saltar ya un punto de base, sino que en el siguiente voy a hacer el grupo de 4 puntos medios altos. En el siguiente punto hago el punto deslizado y aquí ya vuelvo a saltar. Este lo salto y en el que sigue voy a hacer el siguiente grupo de abanico. Y en el último punto cerramos con el punto deslizado. Así nos queda la copa, podemos cortar la hebra y empezamos a esconder todas las hebritas que hayan resultado. Repetimos con todas las piezas, ahora pasemos a tejer el tronco. Iniciamos con un nudo corredizo y aquí vamos a hacer 6 cadenas. 3. Regresamos tejiendo a partir de la segunda cadena después de la aguja, un punto bajo en cada una de las cadenas. En esta primera vuelta tendremos 5 puntos bajos. Para la segunda vuelta giramos y tejemos nuevamente los 5 puntos bajos. No estoy haciendo cadenita para subir, ahí mismo hago el punto que me corresponde y vamos a continuar así hasta la vuelta número 7, tejiendo 5 puntos bajos en cada una de las vueltas. Y ahí mismo donde hicimos el último punto, hago otro punto bajo, vamos a empezar a bordear toda la pieza para que nos quede mejor terminada. Haremos un punto bajo en cada uno de los espacios disponibles. Y en cada esquina haremos 2 puntos bajos en el mismo punto para lograr redondear la esquina. Aquí hago uno y otro y sobre las cadenas continúo tejiendo hasta llegar aquí. Y para finalizar ingreso con un punto deslizado, podemos cortar
y esconder las hebras. Antes de empezar a armar, vamos a tejer las florecitas o estrellitas. Yo quiero hacer esta misma combinación, voy a utilizar esos colores y el patrón va a ser el mismo. Con el color blanco voy a hacer un anillo mágico, subo 2 cadenas, 1, 2 y una media vareta, una cadena y un punto deslizado. Vamos a hacer en total 5 de estos pequeños pétalos, me hacen falta 4, subo 2 cadenas, hago una media vareta o medio punto alto, cadenita, en la base fijo con un punto deslizado. Cuando estén listas, cierro el anillo mágico, tiro de la hebra y podemos cortar esta hebra. Necesitamos la aguja lanera para poder esconder y rematar. Aquí suelto y con la aguja voy a llevar a la parte del revés esta hebra. Ingreso por el centro, halo, este es el derecho, y acá hago doble nudo y corto las hebras. Tenemos listas todas las partes, vamos a empezar a armar nuestro arbolito. Lo único que necesitamos hacer es utilizar nuestra silicona caliente y empezar a pegarlos. Cada una de estas capitas las vamos a poner a la altura que más nos guste. De la misma forma vamos a ubicar el tronco y las florecitas. Pegamos el tronco con el derecho mirando hacia el frente y con el nudo en la parte de arriba. Y así de rápido y sencillo tenemos listo nuestro arbolito de Navidad. Déjenme saber ustedes en qué lo van a usar. La decoración la dejo a consideración de cada persona, puesto que todos no contamos con los mismos materiales. Por ejemplo, las perlitas pequeñas son estas. Las recorté y las fui pegando según lo que considerara. Para quienes deseen hacer, por ejemplo, este bordecito, lo que hice fue añadir hebra e hice un punto bajo y una cadena en cada uno de los puntos disponibles. Fui siguiendo la secuencia y aquí al final solté la hebra, rematé, corté y queda listo. Espero que este proyecto les haya gustado mucho. Si es así, háganmelo saber dejando su dedito arriba, un comentario, compartan este video y si son nuevos por acá los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos proyectos. No les expliqué aquí lo que hice o traté de hacer fue un nudo francés. Yo creo que a ustedes les puede salir mejor. Muchísimas gracias por su compañía, por su apoyo y espero que nos veamos en un próximo tutorial. Chao.